En solo un mes, la economía de Estados Unidos perdió 92,000 empleos. A primera vista, esto podría parecer un ciclo normal de la economía. Pero lo que realmente preocupa a los expertos no es la cantidad de trabajos perdidos, sino el tipo de empleos que están desapareciendo. Durante décadas nos enseñaron algo muy claro. Si vas a la universidad, si trabajas en una oficina, si te sientas frente a una computadora en lugar de estar en una fábrica, tu carrera será estable y segura. Pero los datos nuevos muestran algo completamente diferente. En el año 2026, alrededor del 10% de los despidos estuvieron directamente relacionados con la inteligencia artificial. Eso es más de 3 veces que hace apenas unos años. Si en el siglo pasado los robots reemplazaron a los trabajadores de las líneas de ensamblaje, en este siglo la inteligencia artificial está reemplazando a los empleados de oficina. Trabajos de análisis de datos, atención al cliente, redacción de reportes, tareas que antes se consideraban intelectuales. Ahora son más fáciles de reemplazar que nunca. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a reemplazar empleos. La verdadera pregunta es, ¿cuántos millones de trabajadores de oficina serán reemplazados en la próxima década? Vamos a empezar con un número pequeño, pero que inquieta mucho. En febrero, la economía de Estados Unidos perdió aproximadamente 92,000 empleos, cuando los pronósticos esperaban que se crearan alrededor de 50,000 nuevos trabajos. Una diferencia de casi 140,000 empleos. Eso es como si desapareciera la población completa de una ciudad pequeña en solo un mes. Pero lo más importante no es la caída, es la tendencia. Hace apenas unos años, en 2022, la economía de Estados Unidos estaba creando 300,000 empleos al mes, 400,000 y algunos meses casi 800,000. Era un boom de contrataciones. Ahora, hay meses en los que la economía solo crea entre 13,000 y 60,000 empleos, una cantidad que apenas llenaría un estadio. Y aquí está el verdadero problema. El mercado laboral no está colapsando, está congelado. Las empresas no están contratando mucho, pero los empleados tampoco se atreven a renunciar. Todo se siente como un edificio de oficinas en la noche. Las luces siguen encendidas, las computadoras siguen prendidas, todos siguen sentados, pero los asientos vacíos ya no se vuelven a llenar. Un silencio muy extraño. Y cuando el mercado laboral entra en este estado, suele pasar algo. Las empresas empiezan a hacerse una pregunta muy práctica. No preguntan a quién necesitamos contratar. Preguntan, ¿cuánta gente realmente necesitamos? Suena frío, pero así funciona el sistema. Cuando el crecimiento se desacelera, cada puesto empieza a ser analizado. ¿Este reporte necesita 5 personas? ¿Este departamento está duplicando trabajo? ¿Este proceso lo puede hacer un software? Hay un dicho muy sarcástico, pero muy real. En tiempos de crecimiento, las empresas contratan personas para resolver problemas. En tiempos de desaceleración, contratan menos problemas. En otras palabras, empieza a notarse el exceso. Y lo más interesante, la mayoría de los puestos que están siendo revisados son trabajos de oficina, correos electrónicos, reportes, análisis de datos, gestión de procesos, cosas que antes necesitaban un equipo completo. Pero ahora la tecnología hace que muchas empresas se pregunten, ¿de verdad necesitamos tanta gente como antes? Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque cuando las empresas dejan de contratar personal de oficina, la siguiente pregunta no es quién será despedido. La pregunta es, ¿quién o qué los está reemplazando? Y para entender eso, tenemos que hablar de un nuevo jugador en el mercado laboral. La inteligencia artificial. Si en la parte anterior hablamos de un mercado laboral congelado, esta parte trata de algo que está cambiando todo el sistema, sin hacer ruido. La inteligencia artificial. No hay protestas, no hay conferencias, no hay titulares escandalosos. Simplemente funciona y lo hace muy rápido. Los datos muestran una tendencia muy interesante. En el año 2023, la inteligencia artificial estuvo relacionada con aproximadamente 3% de los despidos. Para el año 2025, el número subió a 5%. Y en 2026,
ya llegó a casi 10%. 10% puede sonar poco, pero imagina esto. Si una empresa despide 1,000 empleados, aproximadamente 100 de esos puestos están relacionados con automatización o inteligencia artificial. Hace solo 3 años, eran 30. Lo importante no es el número, es la velocidad a la que está creciendo. Y la inteligencia artificial no reemplaza a las personas de forma dramática. No llega un robot a sacarte de la silla, lo hace de una forma más silenciosa. Aparece un nuevo software, un proceso se automatiza, un reporte lo genera el sistema. Y poco a poco surge una pregunta en la sala de reuniones. ¿Este trabajo necesita tanta gente como antes? Hoy la inteligencia artificial puede escribir resúmenes, analizar datos, responder clientes, redactar correos, crear contenido, y lo hace 24 horas al día, sin vacaciones, sin reuniones de 3 horas, sin café de la mañana. Alguien dijo una vez, medio en broma, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Lo hará una persona que sepa usar inteligencia artificial. Suena gracioso, pero también da un poco de miedo, porque lo que está pasando en muchas empresas no es que la inteligencia artificial reemplace a todos. Es que ahora una persona puede hacer el trabajo de 3. Antes un departamento necesitaba 9 personas para analizar datos. Hoy pueden ser 3 personas y un sistema de inteligencia artificial, sin drama, sin titulares. Simplemente, cada vez hay menos sillas en la oficina, y eso es lo que incomoda a mucha gente, porque la inteligencia artificial ya no solo reemplaza trabajos repetitivos, ahora está tocando trabajos que antes se consideraban seguros. Analistas, diseñadores, marketing, programadores, soporte al cliente. Trabajos que la sociedad decía, ve a la universidad, trabaja en una oficina y estarás bien. Ahora, la historia es más complicada, así que la pregunta es para ti. Si la inteligencia artificial puede hacer gran parte del trabajo intelectual, ¿qué habilidades realmente serán imposibles de reemplazar en los próximos 10 años? Porque lo interesante es que la inteligencia artificial no es el único problema. Hay otra fuerza detrás, una fuerza que viene de las mismas empresas. Y esa historia empezó con un error muy común durante el boom tecnológico. Hay una verdad incómoda en el mundo de los negocios. Durante los tiempos de crecimiento, muchas empresas contratan más gente de la que realmente necesitan. Especialmente durante la pandemia, cuando todo se volvió digital, la demanda de tecnología explotó. Las grandes compañías comenzaron a crecer a una velocidad nunca vista. Meta, Amazon, Google, Microsoft y cientos de empresas más. En solo unos años contrataron cientos de miles de empleados de oficina. La lógica en ese momento era simple. La tecnología seguirá creciendo, Internet seguirá expandiéndose y la empresa necesita más y más personas. Pero la economía no siempre crece en línea recta. Después de la pandemia, el crecimiento empezó a bajar. Los ingresos ya no suben como antes. El mercado se enfría y entonces pasa algo muy común en la historia de las corporaciones. Las empresas miran la nómina y hacen una pregunta incómoda. ¿Tenemos demasiados empleados? Solo en la industria tecnológica se recortaron alrededor de 33,000 puestos en los primeros 2 meses del año. Si lo imaginas, es como si desapareciera toda la plantilla de una gran empresa en pocas semanas. Pero lo más interesante es la forma en que las compañías lo dicen. Un director ejecutivo dijo una vez, descubrimos que muchos equipos pueden funcionar mejor con menos personas. Suena educado, suena profesional, pero traducido al lenguaje real, significa, tenemos más gente de la que necesitamos. Y no porque los empleados sean malos, sino porque el sistema se construyó en un momento de crecimiento exagerado. Cuando el ritmo baja, el exceso se nota. Algunos departamentos hacen lo mismo, algunos procesos se pueden automatizar, algunos trabajos nunca necesitaron tanta gente. Y aquí hay algo interesante. Mucha gente cree que las empresas despiden porque hay crisis, pero a veces la razón es más simple. Solo están regresando a la normalidad. El tiempo de crecimiento fue como una fiesta, y cuando la fiesta termina,
Las empresas miran alrededor y dicen, pusimos demasiadas sillas. Lo más preocupante es que esto ya no pasa solo en tecnología. Está pasando también en educación, manufactura, transporte, servicios. Y aquí aparece una contradicción muy extraña. El desempleo en Estados Unidos todavía está alrededor de 4.4%. No parece crisis. Entonces la pregunta es, si muchas empresas están despidiendo, ¿por qué los números oficiales todavía se ven normales? La respuesta está en cómo se mide el mercado laboral. Y esa es la historia de la siguiente parte. Cuando escuchamos sobre despidos, muchas personas piensan inmediatamente en empresas de tecnología, en Silicon Valley, en oficinas modernas con paredes de vidrio. Pero si miramos los datos recientes con más cuidado, la historia es mucho más grande. Los recortes están aumentando en muchos sectores diferentes. En educación, los despidos subieron alrededor de 96% comparado con el mismo periodo del año pasado. En manufactura, aumentaron aproximadamente 143%. En transporte, el aumento llegó hasta 872%. Ese número suena exagerado, pero imagina esto. Si el año pasado se recortaron 100 puestos, este año podrían ser 872. Eso ya no es un ajuste pequeño. Eso es una tendencia. Y lo más interesante, la mayoría de esos puestos no están en la línea de producción. Están en la oficina. Contabilidad, administración, análisis de datos, marketing, logística, coordinación, trabajos que siempre se consideraron el corazón de las empresas. Pero la tecnología está cambiando la forma en que se hacen. Hoy un sistema puede leer miles de líneas de una hoja de cálculo, crear reportes, generar gráficos y hasta sugerir decisiones en cuestión de minutos. Algo que antes necesitaba 3 o 4 personas, ahora a veces solo necesita una persona y un buen software. Hay un dicho muy sarcástico en el mundo de los negocios. Las computadoras no te quitan el trabajo, solo hacen que tu departamento se vea demasiado lleno. Suena gracioso, pero refleja la realidad. Cuando la tecnología aumenta la productividad, las empresas empiezan a preguntar lo de siempre. ¿Podemos hacer lo mismo con menos gente? Y cuando los costos suben y la competencia aumenta, muchas empresas deciden probar esa idea. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Si tantos sectores están recortando personal, ¿por qué el mercado laboral todavía parece estable? El desempleo en Estados Unidos sigue alrededor de 4.4%. No parece una crisis, y eso hace que mucha gente sienta que algo no cuadra. Entonces, la pregunta es, ¿el trabajo está desapareciendo o solo está cambiando más rápido de lo que podemos notar? Porque cuando miras las estadísticas más a fondo, encuentras un detalle muy importante. Un detalle que explica por qué muchos trabajadores de oficina se sienten inseguros, aunque los números oficiales se vean tranquilos. Y esa es la historia de la siguiente parte. Si miramos solo un número, el mercado laboral de Estados Unidos parece tranquilo. La tasa de desempleo está alrededor de 4.4%. Históricamente, eso es bajo, no parece crisis. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Ese número es como mirar la temperatura afuera y pensar que ya sabes cómo será todo el invierno. Te dice una parte de la verdad, pero no toda. La razón es simple. La forma en que se mide el desempleo solo cuenta a las personas que no tienen trabajo y que están buscando uno activamente. Si alguien deja de buscar, ya no aparece en la estadística. Suena extraño, pero así funciona el sistema. Imagínalo así. En una oficina hay 100 personas. 5 pierden el trabajo y están buscando empleo. Ellos cuentan como desempleados. Pero 3 pierden el trabajo y deciden esperar un tiempo. No cuentan. En los números oficiales, el desempleo sigue siendo solo 5%. Pero en realidad, 8 personas se quedaron sin trabajo. Y hay otro detalle importante. Muchos trabajadores de oficina, cuando salen de una empresa, no quedan completamente desempleados. Empiezan a trabajar por contrato, freelance, proyectos temporales, trabajos por horas. Siguen teniendo ingresos, pero ya no tienen estabilidad.
En el papel, no están desempleados. Pero su situación cambió completamente. Hay una frase muy irónica en economía. Bajo desempleo no significa buenos empleos. Suena simple, pero describe exactamente lo que muchos están sintiendo. Por fuera, el mercado parece normal. En LinkedIn todavía hay ofertas. Pero por dentro, muchos trabajos de oficina son más frágiles que antes. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué da más miedo? ¿Perder el trabajo de golpe o seguir trabajando, pero sentir que en cualquier momento puede ser reemplazado? Porque cuando los empleos se vuelven fáciles de reemplazar, la inestabilidad no viene solo del trabajo. Viene también de la economía, costos, inflación, energía, problemas globales. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Hasta ahora, la historia parece clara. La inteligencia artificial está creciendo. Las empresas están recortando costos y algunos trabajos de oficina están desapareciendo. Pero hay otro factor del que se habla menos y que está haciendo todo más difícil. La energía. Recientemente, el precio del petróleo en el mundo superó los $90 por barril. Puede parecer solo un número en las noticias económicas, pero en la vida real es como si la gasolina de toda la economía se volviera más cara. La economía moderna funciona con energía. El transporte necesita combustible. Las fábricas necesitan electricidad. Las tiendas necesitan logística. La cadena de suministro necesita gasolina. Cuando sube la energía, todo lo demás empieza a subir. Es como una fila de fichas de dominó. Por ejemplo, una empresa tiene que pagar más por transportar materiales, más por producir, más por mover productos, más por mantener las máquinas funcionando. Si los costos suben 10%, la empresa solo tiene dos opciones: subir precios o recortar gastos. Y hay una verdad dura en el mundo de los negocios. En la hoja de costos de una empresa, los empleados son el gasto más grande. Por eso, cuando la presión aumenta, las empresas hacen lo mismo de siempre. Congelan contrataciones, automatizan procesos, reducen personal, y aquí la inteligencia artificial se vuelve todavía más atractiva. Imagina una reunión en una empresa. El combustible sube, la electricidad sube, los costos suben, los ingresos no crecen igual. Entonces alguien hace la pregunta: ¿podemos hacer lo mismo con menos gente? Y cuando la tecnología existe, muchas veces la respuesta es sí. Y así se crea un círculo. Sube la energía, suben los costos, las empresas recortan, aumenta la automatización. Algunos trabajos desaparecen. ¿Te suena familiar? La pregunta ahora es: ¿qué tendrá más impacto en el futuro? ¿La inteligencia artificial o la presión económica global? Tal vez las dos. Y cuando esos dos factores se juntan, la situación se vuelve más complicada. Porque ahora, no solo las empresas están bajo presión, también el Banco Central. Y esa es la historia de la siguiente parte. Cuando se habla de empleos, muchas personas creen que todo depende de las empresas o de la tecnología. Pero detrás de todo esto, hay otro jugador muy importante: la Reserva Federal. Puede sonar lejano, pero las decisiones de la Fed son como la válvula de presión de toda la economía. Si la abren, el dinero se vuelve barato. Si la cierran, el dinero se vuelve caro. Y ahora mismo, esa válvula está en una posición muy complicada. Según las previsiones del mercado, la probabilidad de que la Fed baje las tasas en la próxima reunión es casi cero. Eso significa que los intereses seguirán altos. La razón es simple: la inflación todavía no desaparece. Los precios de la energía siguen subiendo. Los costos siguen presionando. Si la Fed baja las tasas demasiado pronto, el dinero barato vuelve y la inflación puede subir otra vez. Pero al mismo tiempo, el mercado laboral se está enfriando. Las contrataciones bajan, algunas empresas están despidiendo, muchas están recortando gastos. Y esta combinación tiene un nombre que preocupa a los economistas: esta inflación, un estado incómodo de la economía, poco crecimiento, empleos débiles, pero precios altos. Es como manejar cuesta arriba, con poca gasolina y con el freno puesto.
Hay un dicho en el mundo financiero: el trabajo del Banco Central es mantener la economía estable, pero a veces tiene que elegir entre dos problemas malos. Si mantiene las tasas altas mucho tiempo, los créditos se vuelven caros, las empresas invierten menos y se contrata menos gente. Si baja las tasas demasiado pronto, la inflación puede volver. No hay una opción perfecta, y cuando las empresas ven un futuro incierto, reaccionan de la misma forma de siempre. Pausan proyectos, congelan contrataciones, automatizan más. Y otra vez aparece la misma pregunta: ¿podemos trabajar con menos personas? Tecnología empuja la automatización, la economía empuja los recortes, las tasas altas hacen todo más lento. Y en medio de todo eso, los trabajos de oficina empiezan a sentirse más frágiles. Pero la pregunta más importante todavía no llega. ¿Esto es solo un ciclo normal? ¿O estamos viendo un cambio permanente en el mercado laboral? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. En este punto, muchas personas podrían pensar que todo estará bien, que el mercado laboral siempre tiene ciclos, y puede ser cierto, pero también existe otra posibilidad, una posibilidad menos cómoda, que lo que estamos viendo sea solo el comienzo. Miremos el panorama completo. La inteligencia artificial avanza más rápido de lo que se esperaba. Las empresas están recortando costos con más agresividad. La economía global se está volviendo más cautelosa. Estas tres tendencias se encuentran en un mismo punto: la productividad. Si una empresa puede producir lo mismo, con menos empleados, lo va a intentar. No porque odie a las personas, sino porque el sistema económico siempre premia la eficiencia. Esto ya ha pasado antes. En el siglo XIX, las máquinas reemplazaron a muchos trabajadores del campo. En el siglo XX, los robots cambiaron las fábricas. Y cada vez, la sociedad decía lo mismo: los trabajos intelectuales siempre estarán seguros. Pero esta vez, la historia parece diferente. La inteligencia artificial no solo hace trabajo físico. Puede escribir, analizar, programar, crear contenido, atender clientes, tareas que antes se consideraban trabajos seguros de oficina. Hay una frase muy dura en el mundo de la tecnología: antes las máquinas reemplazaban músculos. Ahora, la inteligencia artificial está intentando reemplazar la mente. Suena exagerado, pero vale la pena pensarlo. Imagina una oficina típica hace 10 años. Un equipo de marketing, un equipo de análisis, un equipo de servicio al cliente, un equipo de proyectos, decenas de personas en cada área. Hoy, la misma empresa puede funcionar con menos gente, usando software, automatización, inteligencia artificial, sistemas de atención, herramientas de contenido. No todos los puestos desaparecen, pero el número de sillas en la oficina es cada vez menor. Y aquí aparece la pregunta que incomoda a muchos: si la productividad sigue aumentando, ¿el futuro necesitará menos trabajadores de oficina? ¿O la tecnología creará nuevos trabajos que todavía no existen? La historia dice que las dos cosas pueden pasar, pero algo es seguro: el mercado laboral está entrando en una transformación grande, y eso nos lleva a la pregunta final. Si los trabajos de oficina ya no son el lugar seguro que eran antes, ¿qué carreras realmente serán estables en los próximos 10 años? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Si miramos todo el panorama, una cosa queda clara: el mercado laboral no necesariamente está colapsando, pero sí está cambiando muy rápido. La inteligencia artificial está aumentando la productividad, las empresas están recortando costos, la economía global se está volviendo más incierta, y cuando esas tres fuerzas se juntan, algunos trabajos se vuelven más fáciles de reemplazar, especialmente los trabajos de oficina. Pero eso no significa que el futuro no tenga oportunidades. La historia muestra algo interesante. Cada revolución tecnológica cierra algunas puertas y abre otras nuevas. Cuando llegaron las máquinas, muchos trabajos desaparecieron, pero también nacieron profesiones que antes no existían. Cuando llegó Internet, muchas empresas cerraron, pero otras crecieron como nunca. Ahora estamos entrando en otra transformación, y la pregunta ya no es si el cambio va a pasar. La pregunta es: ¿qué tan rápido va a pasar? Y aquí viene la pregunta para ti.
¿Crees que la inteligencia artificial reemplazará la mayoría de los trabajos de oficina? ¿O crees que las personas se adaptarán y crearán nuevos trabajos? Escribe tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Si te gustan este tipo de análisis sobre economía, tecnología y el futuro en Estados Unidos, suscríbete a Estados Unidos sin filtro para más videos como este. Este contenido es solo informativo y está basado en datos públicos y tendencias económicas actuales. No es consejo financiero ni recomendación de inversión. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.